Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jimena Cerón, soy jefe técnica del Colegio Blanca Vergara y hoy día estoy con ustedes para presentarles un nuevo protocolo que el Ministerio de Educación ha añadido a los múltiples protocolos que existen en estos minutos, ¿ya? Pero este protocolo es nuevo y viene aparejado, es decir, viene a partir de la ley de no discriminación, de la ley que regula la condición del aspecto autista y además la ley de vulneración de derechos de la infancia, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante que pongamos atención y por eso yo he estado aquí hoy día con ustedes. Les voy a compartir entonces el protocolo de un segundito, ajá, para que nos pongamos ahí a tono. Perfecto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que el Ministerio de Educación hace un nuevo protocolo que se llama DEC, que es el protocolo de desregulación emocional y conductual. Ya, este es el DEC que va a operar en nuestro colegio, ¿ya? Este DEC fue bajado de acuerdo a la información que el Ministerio de Educación proporciona, adaptado a nuestra realidad educativa y evidentemente en cumplimiento con todos los elementos legales que debe contener. Lo primero que quiero explicarles a ustedes, que hoy día en pandemia, o sea, después del periodo de pandemia, las escuelas son sumamente distintas a lo que eran antes. Los niños, los jóvenes y también los jóvenes adultos, en el caso de los liceos, cada día enfrentan distintas dificultades, ¿ya? Se debe entender además que cualquier persona, incluidas ustedes, nosotros los profesores, cualquier persona, inclusive niños y adolescentes, ya puede sufrir una desregulación. Vamos a ver en qué consiste la desregulación para poder entender también en qué marcos opera este protocolo. No olvidemos que los protocolos son como los manuales, los pasos a seguir, lo que la ley nos mandata hacer y obviamente lo que la ley nos obliga a cumplir. Entonces, entendiendo que una desregulación puede sufrirla cualquier persona y no solo los estudiantes que tienen una condición especial como del aspecto autista, tenemos también estudiantes que pueden tener dificultades de tipo socioemocionales, pueden estar pasando por estrés, pueden estar pasando por procesos personales de adaptación, separación de los padres, cambio de vivienda, el mismo incendio. Es decir, hoy día los niños conviven con una serie de emociones que no son regulables por ellos, ¿ya? O sea, eso también es importante que se entienda. Algunas son de carácter biológico y otras son de carácter socioconductuales, es decir, que la sociedad ha ido proviendo. Lo primero que tenemos que poder entender al respecto, que esta condición a nosotros nos permite entender que el estado de ánimo adecuado, es decir, una persona que está en su centro, está con una posición adecuada, es decir, logra regular sus emociones a pesar de las dificultades que tiene, fundamentalmente para autogestionarse. Pensemos en niños que se sienten frustrados frente a algo, pero a pesar de estar frustrados, ellos mantienen una conducta ya que no se hacen daño ni a ellos ni al resto. ¿Ya? Eso es importante, la autorregulación. Por otro lado, la desregulación también tiene que ver con una reacción del cuerpo, motora. Nosotros, las personas que trabajamos con hartos niños, nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando un estudiante, niño, niña, empieza a intensificar su emoción. Ya eso es muy importante. Entonces ahí es donde vamos a conocer hoy día hasta dónde ese estudiante intensifica su emoción sin dañarse ni dañar al resto. Ya, obviamente que este es un proceso. Ustedes en su casa también ven, por ejemplo, cuando a uno de sus hijos le dicen que no a algo, van poniendo las manos tiesas o claramente tiran cosas enojados, eso, ahí no están autorregulándose. Ya lo que antes llamábamos berrinches, son desregulaciones, pero son distintos grados de regulaciones, por eso hay que ir entendiendo cómo funciona esto.
Ya, por otro lado, que es importante considerar que la desregulación emocional o conductual es delicada cuando se mantiene, ya, es decir, cuando el estudiante no logra bajar a un plano de calma, ya, más bien se incrementa. El tirar un lápiz es un evento, es un hecho, ¿ya? Pero el tirar un lápiz, tirar un cuaderno, tirar una silla, es una serie de elementos que van constituyendo una desregulación. Ahí vamos a ir viendo los grados de desregulación, ¿ya? Entonces, entendiendo un poco las definiciones con las que vamos a realizar esta presentación, quiero que ustedes entiendan que nosotros como escuela, como Colegio Blanca Vergara, tenemos tres fases. ¿Ya? Una fase que es preventiva en la que estamos hoy día con ustedes y estamos con los estudiantes. Revisamos incluso el manual de convivencia, el reglamento interno con respecto a sus acciones. ¿Ya? Ellos mismos fueron capaces, sobre todo los más grandes, de decir lo que era bueno, lo que era malo, lo que ellos socialmente como grupo consideran que es necesario establecer. Entonces, en esta fase preventiva, todos los niños ya son vistos como potenciales estudiantes que se pueden desregular. Aquí solo vamos a hablar de los niños, no de los adultos, ¿ya? Porque como escuela nos mandatan ese trabajo. Entonces, todos nuestros niños, todos, ya pueden sufrir potenciales de regulación, ya sean emocionales o conductuales, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice considera capacitar? Porque evidentemente son áreas de la psicología que los profesores debemos refrescar, debemos tener replanteamientos frente a los estudiantes y lo más importante en la fase preventiva es conocer a los estudiantes, ¿ya? Luego hay una fase de intervención. Esta fase de intervención es cuando un alumno presenta una desregulación. Cuando un alumno presenta una desregulación, vamos a ver que hay tres grados, o sea, hay tres tipos de desregulaciones que las vamos a ir viendo. Son graduales, pueden ser emocionales o conductuales, ¿ya? Y evidentemente puede que no afecte al resto, pero sí lo está afectando a él, ¿ya? Pues son grados. Y por último, encontramos una fase donde hay acciones que están destinadas a reparar, por eso se llama la fase de reparación, porque cuando se producen eventos ya de desregulaciones de estudiantes comprobados por la psicología, ya nosotros tenemos que hacer un alto en la clase. Si ha pasado, por ejemplo, dentro de una clase, como profesores debemos de hacer un alto, calmar al resto de sus compañeros, ¿ya? Y luego intencionar nuevamente nuestra clase, pero no podemos hacer como que aquí no pasó nada. Y también va a depender de los grados en la fase de intervención, cuál va a ser la reparación que se va a tener sobre la misma. Entonces, en esta fase preventiva de la que yo les hablaba, estamos todos a cargo, ¿ya? Los papás, los profesores, todos, porque todos queremos prevenir desregulaciones. Lo primero es conocer a los alumnos que cuenten con diagnóstico. Sin duda alguna, cuando ustedes guardan información de que los médicos les dan o cuando se cambian de colegio y no nos dan las indicaciones, como quieren decir, no les voy a decir mejor para que no haya discriminación, créanme usted que en el colegio es un insumo. ¿Qué quiere decir eso? Es información relevante, pero para el uso positivo de ella. También identificamos ya en algunos cursos las listas de los estudiantes que presentan irritabilidad, es decir, que ya sea por una condición neurodivergente o por personalidad, presentan niveles de irritabilidad que se logran visualizar por sobre la media. También se han dado instrucciones a los profesores, sobre todo los cursos más pequeñitos, de no sobrecargar los ambientes educativos, porque eso también está un poco atentando en este concepto de la neurodiversidad, en el potencial desencadenamiento de una desregulación. También en misión de todo y fundamentalmente han sido encomendados a los profesores de enseñarles a los papás de la importancia de la higiene del sueño. Ya van a tener ahí una pequeña introducción de sus profesores, yo creo ya en la próxima reunión, donde hablemos de la higiene del sueño y la necesidad de establecer como mínimo las 7, 8 horas que un estudiante de la edad de sus hijos requiere. Por otro lado, es sumamente importante tomar las clases a tiempo, por ejemplo, para los profesores, evitando esos vacíos que se producen entre recreo, porque muchas veces esos son los tiempos donde los estudiantes presentan conflictos conductuales, ¿ya? Que pueden generar una desregulación.
Para eso siempre en los patios están los directivos, la encargada de convivencia escolar, profesores que salen a acompañar a los estudiantes. Nunca en los patios se encuentran solos en ningún recreo, ya dada la relevancia que este tiempo requiere. Y también en esta etapa, en la educación parvularia, también sabemos que es muy importante educar a los padres y a los profesores en relación que cuando un niño presenta una desregulación, muchas, pero muchas veces está asociado a sueños o a eventos familiares. Es decir, los niños de prebásica, incluso hasta primero básico, podríamos considerar que son niños altamente vulnerables a los sucesos que pasen en sus casas. Por eso es tan importante este cuidado de la niñez frente a las situaciones que los adultos nos corresponde vivir. Pero vámonos de lleno a la fase que más me interesa que les quede claro, que es esta fase de intervención. Bueno, la fase de intervención en su grado 1, ¿ya? No presenta riesgos ni para el estudiante ni para terceros, ¿ya? Se puede reconocer fácilmente como un cambio de humor o enojo, ¿ya? Se enojó. Frustración, al que no le resultó una actividad, arrugó la hoja, pero más que eso, no pasó. ¿Ya? Tirar incluso el material al suelo, incluso contestar mal al profesor. ¿Ya? Ese minuto es un minuto en el cual el alumno tiene conciencia con el medio, sabe dónde botó la hoja, sabe a quién le contestó, ¿ya? Y a quién le corresponde actuar es al encargado, ¿ya? El encargado somos todos los profesores que estamos en sala y vamos a ver que muchas veces también se puede producir que el encargado gatille sin querer una desregulación en un estudiante. Por lo tanto, ahí se hace un enroque de personas, ¿ya? Sin embargo, en ese minuto no se le puede sacar al estudiante, por ejemplo, de la sala de clases, ya con enojo o como una medida de castigo. Es muy importante que los apoderados entiendan que las medidas de tiempo fuera se ocupan como medios de reparación para ellos, para que tomen aire, para que tomen agua, y va a depender obviamente de la situación. Pero en el grado 1, para que ustedes como papá lo identifiquen, es eso. Nuestros profesores también ya lo lograron identificar perfectamente. En el grado número 2 tenemos ese mismo tipo de enojo, pero ya se empieza un aumento de la desregulación. Entonces, en este minuto, por lo general, nosotros les hablamos a los estudiantes que en forma lenta hay una serie de sugerencias técnicas, no es de gusto, que uno tiene que proceder a efectuar. En ese minuto, muchos de nuestros estudiantes empiezan a sudar, ¿ya? Cuando un estudiante, por ejemplo, grita sin parar porque se le quebró el lápiz, porque se le quebró el lápiz, por ejemplo, está interrumpiendo o está interfiriendo el resto. En términos del grito, la desregulación va a provocar que los compañeros se asusten, que tengan pena, por ejemplo, porque a ella se le quebró el lápiz. Y en ese contexto hay que tener mucho ojo, porque en ese contexto no puede actuar solo un adulto, actúan dos. Ya actúa un adulto que es capaz de ir mediando, que ir bajando al estudiante, estableciendo siempre contacto oral en términos de que se puedan establecer, por último, sí, no, movimientos de cabeza, ¿estás bien? No, generalmente dicen que no, ¿quieres salir? Sí, uno generalmente los invita a otro lugar, ¿ya? Porque si uno los toca, por ejemplo, pueden generar un manotazo, pero eso también es propio de la desregulación. El estudiante en ese minuto no está con todos sus elementos conscientes, ¿ya? No olvidemos eso. Esta agitación motora puede ir aumentando. Perdón, por eso es importante generar esta salida del estudiante del lugar. También hay instrucciones para los adultos de, obviamente, por ejemplo, llamar al apoderado, que el apoderado venga a calmar al estudiante en caso de que está muy molesto, mucho llanto, mucho desborde, pedir al apoderado que venga, esa es la segunda instrucción. Entonces, en todos esos conceptos nosotros tenemos que ir viendo si el estudiante no se agrede, que tal vez es ese el punto más significativo de esto y quiero que tengan atención. La ley dice que las escuelas están mandatadas a cuidar la integridad física, moral de los estudiantes y en ese contexto el agredirse a él,
a sus compañeros o a un profesor, estarían ellos ya en condiciones de ser cuidados en un grado 3. ¿Qué significa el grado 3? Este estudiante ya presenta conductas extremas de riesgo para su persona, compañeros u otro miembro de la comunidad. Quiero ser honesta, en nuestra escuela jamás ha existido un alumno desregulado que no logre escucharnos, ¿ya? Pero vemos las noticias y sabemos que claramente no sabemos con lo que nos vamos a topar más adelante. Por lo tanto, nuestro protocolo, así como el ministerio lo indica, debíamos considerar. Esto va en un increciendo. Nadie se desregula grado 3 al tiro. Es decir, generalmente pasan de 1, 2, 3 rapidito o se mantienen un rato en 2 y luego avanzan a 3. Pero eso es algo que hay que, importante que ustedes lo sepan. Cuando están en grado 3, lo que el Ministerio de Educación sugiere es hacer contención física, es decir, evitar que el estudiante se siga lastimando o lastimando a otros. Ustedes entenderán que si se diera el caso, por ejemplo, de estudiantes con armas, de arma blanca o armas de fuego, que esperamos nunca poder enfrentarnos a eso, evidentemente a quien corresponde hacer eso es a las fuerzas policiales, por lo tanto serían llamadas rápidamente. ¿Ya? Sin embargo, si no existe armamento de por medio y el niño, por ejemplo, se está cortando o se está haciendo algo, ahí tendríamos que hacer una contención física. ¿Para qué? Solo para evitar que este estudiante se siga lastimando. Ahora, después de esto, yo les quiero mostrar quiénes son los encargados. El encargado puede ser cualquier persona que se encuentre con el estudiante, supongamos profesor que le tocó una desregulación, que no le gustó el trabajo, listo. Él debe usar un lenguaje simple, no subir el tono de voz, observar cómo es el comportamiento de este estudiante y jamás amenazar con sanciones. En una capacitación que estuvimos el otro día junto a varios miembros del colegio, nos decían nunca mentir. Por ejemplo, mira, salgamos que ya llegó tu mamá. Ellos se calman y van a ver a la mamá. Y como no está la mamá, les viene una doble reacción de rabia. Entonces, uno no les puede mentir. Lo que puede decir, mira, ¿quieres ver a la mamá? Ya, vamos abajo, vamos a llamar a la mamá, vamos a llamar al papá, a la abuelita, dependiendo de la situación familiar, y siempre con la verdad. ¿Ya? Luego tenemos una triada que está compuesta por 3 personas, el encargado, que ya se los describí, un acompañante interno, es decir, puede ser cualquier persona que esté cerca del profesor por si necesita un vaso de agua, observando la conducta y en definitiva apoyando. Ahora el encargado externo es quien rápidamente se debe comunicar con la familia. Una vez que llega la familia, quien hace el ensamblaje con el interno, es decir, con el acompañante interno, es el miembro de la familia que ingresa, ¿ya? Para que entiendan cómo la familia se incorpora a este proceso. Una vez producida la desregulación, se debe llenar un formulario, que es un anexo, el cual ya está siendo llenado. Durante la jornada de la tarde tenemos algunas desregulaciones de niños más pequeños, no precisamente niños con condiciones de neurodivergencia, ¿ya? Y eso también es importante señalar. Por otro lado, y como última, está la fase de reparación y siempre pensando en el estudiante. Primero, la propia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, como colegio, ustedes como apoderados y con todas las herramientas que nosotros podamos tener, cómo vamos a analizar el evento que el estudiante ha tenido? Si se reitera el evento por 2, 3, 4, 5 veces, eso requiere de una derivación. Entendiendo que ustedes también lo ven así, es súper necesario ser comprensivos en este proceso. Los niños lo son. Todos los niños tienen derecho a la educación. No puede el colegio sacar un estudiante que presente desregulaciones por el simple hecho que los apoderados muchas veces dicen, pero es que hace ruido, no dejan que los otros aprendan. Ese niño también tiene una necesidad y esa necesidad debe ser satisfecha y la tratamos de abordar, pero vamos a poder siempre abordarla mejor con el apoyo de los apoderados. Por otro lado, esto de reparación puede ser, por ejemplo, para sus compañeros con el que se desreguló, puede que sea una pelea de 2, como puede que sea una tirada de sillas que le pegó a 3.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ensamblaje? Estos seguros escolares necesarios, las derivaciones necesarias y por último también los colaboradores, ya, porque muchas veces, y antes de que existiera este protocolo de desregulación, los profesores, con tal de evitar que los niños se pegaran, por ejemplo, uno los separaba, uno los abrazaba, y de una u otra manera se llevaba patadas, combos, rajuñones, mordiscos, y una serie de cosas que son propios de nuestra docencia. Pero hoy día la norma también lo considera para que el colegio como institución nos considere una derivación si es necesario, por ejemplo, al IST, si es que el golpe es muy profundo, si tenemos alguna herida. Por lo tanto, es súper importante que este protocolo tenga un ciclo completo. Está pensado en los niños, pero en su fase de reparación también contempla a los colaboradores. Como colegio, nosotros necesitamos al máximo de información, al igual que ustedes. Cada acto de desregulación de los estudiantes a partir del grado 2, por norma, debe ser comunicado al apoderado si este duró demasiado, ¿ya? Es sumamente importante cuando los profesores los citen en entrevistas, que ustedes tengan la disposición de venir, más aún si es por uno de estos eventos. Nosotros nos comprometemos a seguir mejorando y cuidando a sus hijos, como lo hemos hecho hasta ahora, y seguiremos mientras estemos en el colegio. Cada uno de los miembros del Consejo, profesores y profesionales de la educación, han comprometido su trabajo en el aprendizaje de esto nuevo. Ahora es necesario que ustedes tomen conocimiento de este protocolo y autoricen el uso en la fase 3. Deben de saber que la Superintendencia de Educación habla de la fase 3, ¿ya? Y la fase 3 es la contención física y hay dos formas, en forma diagonal en abrazo y obviamente muchas veces esto implica la reducción en el suelo. Va a depender de la edad, del tamaño, de la desregulación. Pero también la ley nos dice y nos mandata hacerlo, porque de lo contrario estamos vulnerando los derechos del estudiante. ¿A qué nos comprometemos nosotros? Hacerlo con cariño, cuidado, sin hacer abuso ni mal uso de la fuerza. Tampoco si que se diera, tampoco lo haríamos. O sea, nosotros queremos evitarlo. Ya no es fácil para nosotros estudiamos para enseñar, pero queremos que también nos entiendan que en esta nueva educación, en esta nueva escuela para todos, necesitamos contar con su colaboración, su apoyo, su respeto y validación. Es lo mismo que nosotros les decimos a los estudiantes con respecto a sus papás, que ellos tienen que a ustedes cuidarlos, respetarlos, valorarlos. Eso mismo les pedimos. Si no contamos con eso y no contamos con su autorización, difícilmente vamos a poder tener mejoras. Somos el mejor colegio de forestal. Los resultados así lo dicen. ¿Tenemos mucho que mejorar? Sí, pero de la mano de ustedes. No podemos solos. Ha sido para mí en esta noche, en esta tarde, en donde ustedes están de reuniones, una oportunidad de llegar a ustedes. Les quiero pedir que puedan firmar el protocolo que cada uno de los profesores le van a mostrar. Eso va en resguardo y seguridad de sus estudiantes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y si a alguno le queda alguna duda, no dude en pedir alguna entrevista, ya sea con el director o con esta jefe técnica que esta noche les habla. Que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches.